¿De dónde procede el Espíritu Santo? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Hacia dónde conduce el Espíritu Santo? Hacia el lugar de donde Él proviene, hacia el Padre, hacia el Hijo. Y si el Padre y el Hijo quieren la cruz, entonces el Espíritu Santo conduce a los suyos hacia la cruz. Es en virtud de esta lógica del Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, que San Pablo se convirtió en prisionero de Cristo. Le había enajenado, le había dado, como era su deber, por completo su libertad, su voluntad, a la realeza, a la voluntad de Cristo. Y Cristo quiso agraciar a Pablo, su prisionero, haciéndolo partícipe de su misma experiencia de sufrimiento y muerte de cruz. Por eso Pablo es prisionero de Cristo, porque se dejó llevar por el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo a sus elegidos los conduce siempre por la cruz como vía real hacia la luz. La vida y el ministerio de Pablo son imposibles de entender sin la presencia y la acción del Espíritu Santo. Para empezar, todos los atributos característicos de la presencia y acción del Espíritu Santo se han hecho manifiestos de un modo clarísimo en la vida y en el ministerio de San Pablo. ¿Qué es lo típico del Espíritu Santo? La verdad, la libertad, la unidad, la caridad, la alegría, la fortaleza, la creación. No necesito repasar aquí toda la teología del Espíritu Santo, pero esos son los atributos que lo hacen claramente reconocible y distinguible de los espíritus que parecen ser Espíritu Santo y no lo son. ¿En qué se reconoce la vida y el ministerio de Pablo? Fue el apóstol maestro de la verdad. Nosotros no tenemos poder contra la verdad, decía él. A nosotros se nos ha dado solamente el poder para la verdad, en favor de la verdad. Pablo abogó por la libertad. Fue el gran adalid de la libertad que Cristo nos ha conquistado y en el sentido que Cristo le da al sagrado concepto de libertad. Cristo, Pablo, siervo de Cristo, abogó por la unidad. Él decía especialmente a los filipenses, si ustedes me quieren a mí, si ustedes quieren darme una alegría, manténganse unidos, concordes, unánimes en el sentir y en el querer, que no haya diferencias entre ustedes, que ninguno sea altivo, soberbio, considerándose superior a los demás. Pónganse por amor unos al servicio de los otros. Discípulo fiel de Cristo, que en la cena abogó ante el Padre para que estos, los suyos, permanecieran uno en el amor, porque eso es lo que hace creíble la misión, que los que la predican sean uno en el amor. Pablo, además, fue el gran maestro de la caridad. Ya en su momento le dedicaremos una reflexión completa a su magistral himno a la caridad en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Fue Pablo un ejemplo de fortaleza. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Era su grito de batalla, el secreto de su fuerza inconmovible. Pablo resistió todos los embates, las tentaciones de afuera, las tentaciones de adentro, invicto en su esperanza, porque sabía todo lo puedo en aquel que me conforta. Y además, Pablo fue un gran creador. Él tenía como política el nunca construir sobre fundamentos plantados por otro. Es decir, él se sentía llamado a poner vida donde no había vida.
y no se contentaba con dar el primer soplo vital, el primer impulso misionero, sino después como inteligente arquitecto ponía los cimientos, establecía un plan y se preocupaba constantemente de revitalizar la iglesia que él había fundado mediante la palabra, mediante sus epístolas y mediante la gozosa ofrenda de sus sufrimientos en favor de las iglesias que él había fundado. No hay ninguna duda. Quien revisa la pauta de quién es y cómo se reconoce la acción del Espíritu Santo y la contrasta con la pauta misionera y vital de San Pablo, ve que hay una admirable congruencia, una armonía preestablecida. Pablo es claramente fruto del Espíritu Santo. Por eso es que en su acción misionera, y ya vamos a descender ahora a lo particular, Pablo siempre se deja guiar, conducir por el Espíritu Santo. Está siempre a la escucha del Espíritu. Habla con el Espíritu. El Espíritu se le revela en sueños, en apariciones, en circunstancias. El Espíritu habla por boca de alguien que le dice, ven a nosotros, a Macedonia, o el Espíritu le prohíbe que vaya a evangelizar tal o cual región. Es impresionante la familiaridad de Pablo con el Espíritu. Uno relee los relatos de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, relee las epístolas de San Pablo y descubre que cuando Pablo habla del Espíritu, en realidad es el Espíritu quien habla en él. Y Pablo recurrió a una ingeniosa imagen para hacer más gráfica la forma en que el Espíritu se le manifestaba en su plan de acción misional. Se llama la puerta abierta. 2 o 3 veces en sus epístolas y en sus discursos misionales, él dice, y en ese momento el Espíritu Santo, Dios, nos abrió una puerta para que entráramos a esa región, a esa iglesia, a ese lugar donde todavía no había sido anunciado el Evangelio. Algunos la llaman la ley de la puerta abierta. ¿Y qué significa? Que cada vez que el Espíritu Santo quiere algo de un enviado, de un embajador, de un misionero suyo, el Espíritu Santo le va revelando paso a paso, puerta a puerta, día a día, como el maná, lo que espera de él. Nunca le revela el plan completo, nunca despliega ante sus ojos el desenlace, la escena final. Me voy a permitir recurrir a una imagen tomada de un plano totalmente distinto. ¿Ustedes se acuerdan de la famosa serie El Superagente 86, donde Maxwell Smart, después se hizo una película, un largometraje para el cine, va entrando a un lugar donde se le abre una puerta y luego ¿qué encuentra? Otra puerta. Se acerca y la otra puerta se abre para dar paso a otra puerta. Pero este Smart, verdaderamente, en eso sí que fue sabio, no se arredra, no se desalienta por el hecho de que tras de una puerta aparece otra puerta. Sabe íntimamente que cuando él llegue se le abrirá una puerta. El Espíritu Santo, si tú te dejas conducir por él, nunca te cerrará una puerta. Precisamente cuando tú crees estar en un túnel sin salida, despunta la luz. Cuando tu noche parece hacerse interminable, comienzan los primeros pespuntes del amanecer. Si el Espíritu Santo siente que tú le has entregado la conducción de tu existencia, él siempre te guiará, como lo hizo con Pablo, de acuerdo con la ley de la puerta abierta. En el momento menos pensado, cuando todos los esfuerzos de tu imaginación, de tu súplica, de tu destreza o pericia humana parecen haber llegado a un fracaso, han colapsado, el Espíritu Santo dice, aquí estoy. Aprendamos de Pablo esa familiaridad para dejarnos conducir por un espíritu que nos guía paso a paso. El cardenal Newman solía decir, I do not ask to see the distant scene. Next step is enough to me. Señor, yo no te pido conocer el horizonte lejano, la escena distante y final. Me basta con saber el próximo paso. Y eso, el próximo paso,
el Espíritu Santo siempre te lo dirá. Continuando con esta tipificación de cómo se relaciona Pablo con el Espíritu Santo, digamos que el Espíritu Santo ora en Pablo. No, si no me equivoqué, el Espíritu Santo ora en Pablo. Nosotros normalmente le oramos al Espíritu Santo, le suplicamos que nos inspire, que nos confiera aliento, fortaleza, calor de vida. Está bien, sigámoslo haciendo. Pero lo original es que Pablo dice que el Espíritu Santo ora en él. ¿Qué quiere decir con eso Pablo? En primer lugar, vuelve a dar cuenta de la maravillosa, honda intimidad que Pablo tiene con el Espíritu Santo, que en parte yo creo que es la explicación de que un hombre tan fogoso, tan tempestuoso, tan coléricamente apasionado, sea un hombre de tan entrañable ternura y misericordia, más propias de una madre. Y la acción del Espíritu Santo es la típica acción de la madre, que cubre con ternura, con misericordia, que cuida la vida de su hijo. El Espíritu Santo ora en Pablo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Suple la ineptitud, suple la ignorancia, la incapacidad que Pablo tiene de orar. Porque cuando Pablo se siente desfalleciente, cuando Pablo no conoce el camino, cuando Pablo ve que todo el mundo parece haberle abandonado, Pablo gime. Y a ese gemido de Pablo, que no acierta a articular palabra, responde el Espíritu Santo con un gemido. Pero este gemido del Espíritu Santo es el gemido de interpelación, es el gemido de la súplica ante el Padre. Es el Espíritu Santo que con ternura maternal le dice al Padre de los cielos: tu elegido está desvalido, y tú me has constituido a mí, Espíritu Santo, como Paráclito. ¿Qué significa Paráclito? Literalmente abogado, es decir, uno que corre al encuentro y al auxilio de uno que lo llama desde su desvalimiento, desde el abismo de su desesperación. El Espíritu Santo es Paráclito, es abogado. Él corre, y cuando él escucha el gemido, la súplica de alguien que no sabe qué es, no sabe qué debe hacer, no sabe para dónde va ni cómo ir, entonces al gemido de la súplica del desvalimiento responde el Espíritu Santo con el gemido de la interpelación ante el Padre. No nos olvidemos nunca de rezar así. Desde el fondo del abismo, la miseria clama al océano de la misericordia. Y ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solo habla a Pablo para conducirlo, no solo ora al interior de Pablo, el Espíritu Santo mora en Pablo. Y aquí llegamos a uno de los pasajes y pilares más hermosos y más sólidos de toda la teología paulina. Dice Pablo que cada uno de nosotros, ya por la creación, pero mucho más a partir del bautismo, ha sido constituido en un templo vivo del Espíritu Santo. Por cierto, si él predicaba tanto ese valor, es porque él mismo lo experimentaba dentro de sí. Pablo se respetaba y Pablo se hacía respetar. Él sabía que más allá de sus flaquezas circunstanciales, más allá de su apariencia tal vez no demasiado atrayente, más allá de sus ripios de lenguaje o de sintaxis en la escritura, más allá de toda su falla y debilidad humana, él era un templo habitado por Dios. ¿Sabía Pablo? Yo soy anfitrión y tengo como huésped al Espíritu Santo de Dios. Y sobre esa realidad ontológica construía Pablo todo el resto de la moral social y sexual. Cuando la primera carta a los Corintios responde a algunas preguntas que estos le hacen al apóstol en materias de sexualidad, el gran argumento que Pablo invoca es: pero si ustedes saben, o sea, él ya lo da por sentado, ustedes saben que son cada uno de ustedes templo, santuario vivo del Espíritu Santo que vive en ustedes. Y si el Espíritu Santo vive en ustedes como en un templo, quiere decir que ustedes son miembros de Cristo,
porque Cristo es el templo, el santuario vivo del Espíritu Santo. Y si son miembros vivos de Cristo, y por lo tanto templos vivos del Espíritu Santo, ustedes no pueden ser parte o miembro de una prostituta. Pero mire qué consecuente lógica y qué admirable teología, además, basar toda la moral sexual y social en esta dignidad inviolable de ser cada ser humano, ya por el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios, y particularmente cada cristiano, a partir de su bautismo, un templo vivo e inviolable, y que por lo tanto debe exhibir todo el decoro, toda la belleza, toda la limpieza, toda la luminosidad y transparencia, todo el ornato que se espera y se exige de un templo de ladrillo, de madera o de cemento. No olvidemos nunca esta pieza magistral de la moral sexual y social, porque sobre ese mismo basamento, cada uno de nosotros es un templo inviolable de Dios, es que Pablo ha construido su moral de la esencial igualdad e inviolable dignidad de todo ser humano, creyente o no creyente, cristiano, pagano, judío, gentil, esclavo, libre, varón y mujer. Somos todos templo. En cada uno de nosotros ha hecho morada el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se tipifica enseguida esta hermosa relación de Pablo con el Espíritu? Pablo utiliza dos expresiones también muy elocuentes. Dice que el Espíritu a él y a nosotros nos ha sellado y nos ha dado las arras. ¿Qué significa lo primero? El sello es una marca a fuego, no se puede borrar. Se utilizaba para acreditar dominio. Un esclavo, por ejemplo, quedaba marcado a fuego por un sello. Y eso, dice Pablo, es lo que Cristo hizo contigo en el bautismo. Te selló, pero es el sello del Espíritu Santo. Y ese mismo sello que se yergue ante ti como exigiendo que actúes conforme a tu dignidad, se levanta también ante ti como arras, es decir, como una promesa, como un pago anticipado de lo que Cristo te tiene reservado si tú perseveras en su amor. Qué hermosa relación con el Espíritu, es sello y es arra. Y en virtud de esa misma lógica, continúa Pablo y dice, ese Espíritu Santo que vive en mí, a mí me va a resucitar de entre los muertos, porque aquel que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, por la fuerza de su Espíritu, nos resucitará también a nosotros en virtud del mismo Espíritu Santo que también habita en nosotros. Es una certeza, esto no es un antojo, una aspiración, una bala al aire que lanza San Pablo o una frase para causar un efecto retórico. Es una certeza que él ha recibido y que él transmite. El Espíritu Santo resucitará nuestros cuerpos mortales. Ni mi cuerpo, ni el resto de las criaturas, ni la creación en su totalidad tienen como destino final la muerte, el colapso, la aniquilación. Esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Y nosotros, concretamente, dirá Pablo, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que Cristo gloriosamente resucite nuestros cuerpos de una manera incorruptible, transfigurados a la imagen del propio Cristo resucitado. San Pablo se extiende enseguida en un tema que para él es muy precioso, los carismas en la Iglesia. Dice que en la Iglesia existen distintos carismas, es decir, distintas gracias que son misiones. Carisma significa gracia y misión, regalo y tarea, las dos cosas indisolublemente. Hay carismas de doctores, hay carismas de apostolado, hay carismas de sanación, de gobierno, de interpretación de lengua, de servicio. Hay muchos carismas, pero tienen dos cosas en común. Todos los carismas vienen del Espíritu Santo.
Y todos los carismas son del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Que nadie se enorgullezca, que nadie se jacte de que él es el autor meritorio del carisma. Los carismas vienen del Espíritu Santo. ¿Y para qué te lo dan? ¿Para tu propio beneficio? No, exclusivamente para el servicio, para la edificación de la iglesia. Y por eso es que el Señor se muestra tan severo en la parábola de los talentos, porque el que enterró su talento sepultó su carisma, y al sepultar su carisma sofocó, anuló la acción y la voluntad del Espíritu Santo, que te había dado ese carisma precisamente para extenderlo al servicio y beneficio de toda la iglesia. Todavía Pablo nos ilustra sobre lo que él llama en su carta a los Gálatas los frutos del Espíritu Santo. Los encuentras en Gálatas 5, 22 y siguiente. Vale la pena repasarlos porque constituyen todo un test del carácter espiritual de un hombre. Son los frutos que hacen fácilmente reconocible, discernible, si un hombre o la conducta de un hombre viene del Espíritu de Dios o viene de su antagonismo. ¿Cuáles son los frutos que caracterizan la acción del Espíritu Santo? El primero es el amor, el segundo es la alegría, el tercero es la paz, el cuarto es la amabilidad, el quinto es la afabilidad, el sexto es la fidelidad, el séptimo es el dominio de sí mismo y don de sí mismo. ¡Qué hermoso test! ¡Qué espejo tan ilustrativo para saber si estás caminando con el Espíritu o si estás navegando contra la corriente del Espíritu Santo, cosa demasiado seria con la que no se puede jugar? ¿Tú quieres saber si hay en ti Espíritu Santo? Pregunta San Agustín y responde, ve si amas al hermano, y cuánto y cómo lo amas. Si está en ti el amor al hermano, quiere decir que está en ti el Espíritu Santo. ¿Quieres saber si tienes Espíritu Santo? Ve si existe en tu corazón paz. Cuando tú tomas una decisión y pasan los minutos, pasan las horas y tu decisión no te deja en paz, subsiste la inquietud, el malestar contigo mismo, es una clara señal de que en esa decisión no está el Espíritu Santo. Por lo tanto, no está ni la verdad, ni la libertad, ni el amor. Ese es un criterio seguro para el discernimiento de espíritu. ¿Tú quieres saber si una cosa es de Dios? Si una persona te habla en nombre de Dios, ve cuánta alegría provoca lo que Él dice, cuánta alegría se difumina a su alrededor después de lo que Él habla, después de lo que Él dice. Cuando el diácono Felipe predicaba en la ciudad entera se llenaba de alegría, porque ese diácono estaba poseído, penetrado, imbuido por completo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es siempre espíritu de gozo, espíritu de alegría. Tú quieres saber si eres del Espíritu Santo o si la persona con la que estás hablando lo es, ve si sabe escuchar, porque el Espíritu Santo escucha y el Espíritu Santo enseña a escuchar. ¿Quieres saber si algo viene del Espíritu Santo? Ve cuánta fidelidad, cuánta permanencia, cuánta adherencia y perseverancia en el amor manifiesta esa persona o esa comunidad. ¿Quieres saber si algo viene del Espíritu Santo? Ve si esa persona que te habla en su nombre es dueña de sí misma y es capaz de hacer, por lo tanto, el don de sí misma. Finalmente, Pablo nos entrega una preciosa definición del reino de Dios en su carta a los Romanos. Nos dice que el reino de Dios consiste en la justicia, en la paz y en la alegría del Espíritu Santo. O sea, no es solo construir un orden social justo, no es solo garantizar la paz, que ya sería mucho. Esencialmente a la estructura del reino de Dios pertenece la alegría del Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste la alegría del Espíritu Santo? Es la alegría de dar, que es más grande que la alegría de recibir. Es la alegría de dar sin medida. Es la alegría de perdonar, que es la máxima expresión del don. Y es sobre todo la alegría de hacer maravillas y de dar maravillosamente las cosas maravillosas que uno quiere
regalar. En eso se reconoce la alegría del Espíritu Santo, parte esencial del reino de Dios. Concluye Pablo exhortándonos a que no apaguemos el Espíritu, sino que probemos todo, nos quedemos con lo bueno y de esa manera no sofoquemos el Espíritu Santo. Nos previene también para que no entristezcamos al Espíritu Santo. Y sabemos las cosas que ponen triste al Espíritu Santo: el ocultamiento vergonzoso de la verdad y la violación de la ley suprema, que es la caridad y la unidad en la comunión de los fieles. No hay que entristecer al Espíritu Santo. Y la frase paulina con que siempre terminamos: Dios no nos ha dado un espíritu de temor para recaer en la esclavitud. Dios nos ha dado un Espíritu Santo que nos hace clamar Abba, Padre, y por lo tanto ya no somos esclavos, somos hijos, somos herederos, todos hijos, todos herederos, todos hermanos, porque hay un solo Espíritu Santo. Que Él te bendiga.